Eso, vamos a continuar con la segunda y última conferencia de hoy y de todas las jornadas, en la séptima, concretamente la séptima conferencia. Entonces, buenos días para los que hayan llegado nuevos, buenos días también para los que nos están viendo a través de nuestro canal en YouTube, en directo. Y ahora voy a proceder a presentar al último de los ponentes, que es don Antonio José Rodríguez Hernández. Es doctor en Historia en la Universidad de Valladolid, gracias a la tesis titulada Los tambores de Marte, el reclutamiento en Castilla durante la segunda mitad del siglo XVII, entre 1648 y 1700. En su etapa postelectoral ha trabajado en las universidades de Almería, en la UNED, también ha sido visiting scholar en el University College de Dublín, en Irlanda. Dentro de la UNED ha ejercido varios puestos de gestión, editor de la revista Espacio, Tiempo y Forma, vicerrector adjunto a cargo de la divulgación científica dentro del Vicerrectorado de Investigación e Internacionalización. Es también secretario de la Facultad de Geografía e Historia y coordinador del Máster Oficial de Historia Militar de España, impartido por el Instituto Gutiérrez Mellado. Sus investigaciones se han centrado fundamentalmente en el estudio del ejército de la monarquía hispánica durante el siglo XVII. Ha sido galardonado con el Premio Ejército en Investigación en Humanidades y Ciencias Sociales en el año 2006, gracias a la monografía España, Flandes y la Guerra de Devolución, que es entre el periodo de 1667 y 1668. Ha publicado otras 4 monografías y más de 60 trabajos en revistas y publicaciones científicas sobre el reclutamiento de soldados, la guerra, la composición de los ejércitos y la movilización militar. De lo que va a hablarnos, el título de su conferencia es Un bastardo real al frente de los tercios del ejército de Extremadura. Las campañas de don Juan José de Austria como capitán general de la conquista del Reino de Portugal, entre los años 1661 y 1663. Así que, a partir de ahora, todo suyo, don Antonio. Muchas gracias. Bueno, ante todo, gracias por la presentación. Y bueno, pues, lógicamente, hay que agradecer mi presencia aquí. Hay que agradecer al tercio de la Asociación del Tercio Viejo de Saboya que vuelva a confiar en mí para estar aquí ante ustedes. Agradezco además el fino recibimiento que nos han dado a todos, su amistad y bueno, pues nos han tratado muy bien. Y luego también no solo a los presentes de agradecérselo, sino también a los ausentes, ¿no? Ya que Manuel Gómez Reyes pues, ha sido uno de los grandes urdidores un poco de estas jornadas y bueno, quiero agradecerle sobre todo por su labor de cara a la preparación del programa, su invitación, etcétera, etcétera. Y ahora, bueno, pues sin más, voy a intentar pues, bueno, empezar, digamos, con la ponencia. No sé cómo funciona esto, hay que dar algún botón. No. Bueno, yo puedo ir empezando, ¿no? Se ha caído antes, sí. Vale, yo voy empezando, no hay ningún tipo de problema. Bueno, respecto un poco de lo que van a oír aquí, mi intención es traer, bueno, esto es rompe totalmente con lo que hemos estado escuchando prácticamente en todas estas charlas, sobre todo porque yo voy a hablar de una época totalmente, bueno, bastante diferente, sigue habiendo tercios, es el siglo XVII, pero las cosas han cambiado bastante. De hecho, en el fondo voy a hablar de algo de la tierra, sobre todo porque, bueno, el momento, entre comillas, si ponemos la palabra Extremadura y tercios, el momento álgido de esa presencia de los tercios en Extremadura está en el siglo XVII, está en la segunda mitad del siglo XVII. Sí, está digamos, especialmente, además, estas campañas que voy a hablar. Realmente no voy a hablar mucho de las campañas, pero bueno, está en esta época que es, digamos, la segunda mitad del siglo XVII. Sobre todo porque tenemos que darnos cuenta de que en esta época, bueno, esa no es mi ponencia, esa será, imagino, no. Vale, es esta. Gracias. Bueno, ahora sí que eso ya es lo mío. Bueno, voy a intentar ir al grano, ¿no?
Sobre todo, bueno, cuando uno prepara una conferencia, pues tiende a ponerse unos objetivos y un método, ¿no? Sobre todo porque, bueno, así es como intentamos trabajar los historiadores. Lo bueno que tiene hablar el último en un seminario, un congreso, es que, bueno, pues he podido incorporar cosas que me han parecido interesantes para profundizar en algunas de las cosas que se han dicho previamente a esta ponencia, y espero que ustedes lo lleguen a notar, ¿no? Realmente el objetivo que tiene para mí, digamos, este ejercicio que es hablar ante ustedes, es llevar mi labor como historiador a lo que yo estoy trabajando, ¿no? O diciendo de otro modo, pues mis obsesiones personales, que son muchas, especialmente en los aparatos históricos, en lo que yo trabajo, intentarlas plantearlas en un auditorio bastante amplio y sobre todo hacerlo de una manera profunda. Realmente hay que darse cuenta de que yo lo que intento es reconstruir las campañas que hay contra Portugal en esta época y sobre todo analizar y comparar. Es decir, yo lo que busco son documentación fundamentalmente original de la época para poder llevar a cabo esa labor y sobre todo yo me postulo y yo lo que practico es fundamentalmente lo que se llama la nueva historia militar. Es decir, que de nueva es un término que se puso hace tiempo, pero de nueva no tiene nada. Básicamente lo que hago es ver la historia militar de una manera bastante más compleja que lo que se hacía antes, de una manera mucho más integrada con todos los campos, digamos, de la historia, sobre todo desde unas premisas bastante más completas, ¿no? Haciéndose preguntas, digamos, un poquito más, que van más allá de esa vieja historia militar de campañas y de batallas, ¿no? Sobre todo porque buscamos, digamos, desde unos parámetros mucho más amplios, explicaciones bastante más complejas a los conflictos militares, y lo que nos interesa es el fondo, la guerra y cómo ha cambiado, digamos, la sociedad, especialmente en la Edad Moderna, en los cuales pues, hubo unos cambios bastante importantes, ¿no? Pero ahora lo que traigo aquí es fundamentalmente pues, esa visión de la nueva historia militar, pero también un poco de una manera mucho más crítica, porque parte de lo que me pregunto aquí es el papel de la transmisión del relato. Es decir, ¿por qué? Porque curiosamente, a partir de esta época de segunda mitad del siglo XVII, no solo tenemos las viejas crónicas hechas desde el poder, sino que también tenemos lo que sería la protoprensa, que empieza a despegar en España. Es decir, en España, curiosamente, empieza a haber, al igual que en Inglaterra, con la Gaceta de Londres, o en Francia, con la Gaceta de París, pues, por ejemplo, empieza a haber ya pequeñas gacetas que se van consumiendo, entre comillas, se van leyendo en las cortes. Y es un elemento muy curioso porque, yo lo que me planteo es si eso que nos van contando es cierto o no es cierto. Y el tamiz que doy es fundamentalmente la documentación. Y además, esto lo intento aplicar en un elemento muy particular, que es el caso de Don Juan de Austria. Un personaje que imagino que todos ustedes conocerán, está en los libros de historia, está digamos, cuando superamos el bachillerato debemos conocer quién es ese personaje, no voy a hablar mucho de él, ¿de acuerdo? Y lo que lo hago es fundamentalmente sobre esa figura y qué posibilidades tuvo, entre comillas, de conseguir esa Unión Ibérica o ese retornar a esa Unión Ibérica, porque él lo tuvo muy cerca, digamos, en sus campañas. Además, lo intento abordar desde fuentes muy diversas, no solo las fuentes españolas, sino también fuentes conservadas en otros archivos, ¿de acuerdo? Y sobre todo, pues lo que pretendo es descubrir, por así decirlo, los elementos explicativos de por qué España no pudo volver a retomar Portugal en todo este momento. Realmente, esto es un ejercicio realmente conocido, es decir, la misión del historiador para mí es una cuestión como el arqueólogo descubre teselas, descubre, digamos, explotaciones arqueológicas, las descubre, para mí la función de historiador es esta también, es decir, combinar toda una multitud de elementos, desde las viejas crónicas, que a veces es lo que solo se conoce, muchos planos, por ejemplo, que ya están incluso online, que podemos conocer, o esas viejas relaciones de periodistas muy comunes en la época, combinarlo todo con lo que es el archivo, es decir, desde cartas, desde asientos, listados de proveeduría, cuentas, etcétera, etcétera, etcétera. Y como les decía, el problema que tenemos al respecto un poco de las grandes crónicas o de esa protoprensa es el hecho de que, claro, dependen mucho de qué momento y de quién las escribe. Por ejemplo, aquí tenemos una versión de la campaña de Don Juan de Austria del año 62, que pasó a imprenta en el año 63 por un protohistoriador, que es Mascareñas, ¿de acuerdo? La campaña del 62 es positiva para España, pues se publica en español. La campaña del 63 es negativa para España, se publica en Portugal, lógicamente los portugueses la publican. Mascareñas la iba a hacer, pero se quedó en el tintero y nunca se llegó a publicar, curiosamente. O incluso, pues claro, yo también me dedico a coleccionar, por así decirlo, esas relaciones de esa protoprensa, verdadera relación de los felices sucesos, etcétera, etcétera, y les paso, digamos, el filtro de la documentación para ver si eso es cierto, qué elementos tienen ciertos y qué elementos tienen, por así decirlo, de ficción.
El problema fundamentalmente es la finalidad que tienen estos documentos. Estos son documentos que pasan a imprenta y muchas veces la finalidad es propagandística. De ahí un poco que, bueno, pues tengamos que cogerlo, por así decirlo, bueno, entre comillas, muchas de las cosas que nos dicen. La multiplicidad de relaciones de felices sucesos es muy amplia y se conservan muchísimos. Pero bueno, aquí les voy a poner un ejemplo. ¿Por qué este tipo de elementos para un historiador quizá no siempre es positivo conocerles? Aquí tenemos pues, una carta que pasa a imprenta, esas gacetillas que se vendían en Madrid, en Sevilla, y dice copia de la carta escrita por un cortesano de Lisboa. Bueno, qué casualidad, qué incredulidad me supone lo que ven a ustedes allí, ¿no? Diciendo que la fanega de trigo tiene 17 pesos en Lisboa y que, bueno, los que somos, aunque portugueses, castellanos, en afecto a nuestro rey, este tipo de cosas está bastante cocinado, por así decirlo, por el poder. Además, el término castellano, curiosamente, no es un término que se emplee mucho en Portugal, en el sentido de que, bueno, pues ellos se consideran españoles también los portugueses, es una cuestión también de nacionalidades. Los portugueses, la noción de nación es muy diferente en la edad moderna y los portugueses se consideran españoles, los castellanos son los que viven de Castilla, los gallegos los que viven en Galicia. Pero es muy curioso este tipo de elementos y los portugueses curiosamente lo diferencian, saben perfectamente quién es gallego y quién no. A ese respecto, las crónicas pues, son elementos muy útiles. Evidentemente, en este siglo XXI, pues lo que tenemos es que muchas de estas crónicas ya las tienen ustedes en Internet, no hace falta buscarlas demasiado. Es decir, se encuentran sobre todo las crónicas de Flandes o incluso, pues, por ejemplo, un elemento muy clásico utilizado para ver las campañas fundamentalmente contra Portugal es de una persona que vivió ese momento y que fue un militar de la época, el conde de Ericeira. ¿De acuerdo? Pero ¿cuál es el problema? Bueno, pues que Ericeira, cuando vas, digamos, y ves lo que va contando el ejército español, pues dices, ya le quisiera don Juan de Austria tener el ejército que dice Ericeira que tenía, hubiera conquistado Portugal. ¿Qué es lo que pasa? Que hay cosas que no coinciden con lo que verdaderamente ocurrió. Es decir, no solo omite detalles importantísimos o batallas, sucesos pequeños, bueno, pues que como son negativos no les quiere contar, sino que además cuando habla del ejército castellano siempre es mucho más, es infinitamente más grande de lo que parece. De ahí, bueno, pues la versión clásica que se tiene de la restauración portuguesa viene especialmente de esta obra y viene porque está escrita por los portugueses, algo que se sigue en boga por el mero nacionalismo un poco existente. Uno de los grandes elementos que me gusta seleccionar, esto es de la Biblioteca Nacional de Portugal y es la batalla de Villaviciosa. Bueno, es un mapa hecho por un italiano y bueno, no tiene nada que se pueda aprovechar a nivel histórico porque bueno, realmente así no era el lugar donde combatieron los ejércitos y además tiene un elemento muy curioso y es, si se dan cuenta, aquí están los españoles y aquí están los portugueses. En la batalla, si vamos y vemos las crónicas, vemos incluso los datos de archivo de las muestras, el ejército español era mucho más pequeño. Pero claro, si se dan cuenta, los cuadraditos de infantería son no solo mucho más grandes aquí, sino que además son grandes en tamaño, sino numerosos. Es decir, también el poder nos está contando lo que quiere contarnos. Aquí lo que quiere contarnos es que los portugueses eran menos y han ganado. ¿De acuerdo? Y esto pues, hay que tomárselo con bastante prevención. Yo siempre me gusta qué aportan los documentos, porque los documentos en muchos casos nos dan un elemento bastante más fresco, son difíciles de consultar, pocas veces están digitalizados. Verse un legado como estos de cuentas pues es un coñazo, pero nos da información muy útil. Y claro, por ejemplo, aunque esto no es de Extremadura, pero sí que es de la frontera de Castilla del año 64, pues nos va contando lo que ocurre, porque un gestor de la monarquía, y además especialmente los españoles son muy dados a ello, a criticar a los demás especialmente, pues nos va diciendo lo que ocurre de verdad. Esto es Osuna, que nos pone, mi dolor de haber, dice al rey, mi dolor de poner en la noticia de vuestra majestad que estas armas han sido hoy rotas sin pelear en la mayor infamia de nuestra gente que jamás ha visto, etcétera, etcétera. Esto una crónica no te lo va a contar. Esto sí que te lo va a contar un gestor, lógicamente de la época. Al respecto un poco de la tipología documental, yo intento hacer, dentro de la documentación que disponemos, pues realmente podemos hacer muchísimas cosas. ¿Por qué? Porque podemos cruzar mucha información, no solo de los archivos, sino también de la tipología documental específica. Es decir, pues no solo podemos ver las consultas, el elemento decisorio de la monarquía que está en el Consejo de Guerra, pero también en el Consejo de Estado, por ejemplo, y luego también pues, podemos ver desde el registro de las órdenes que se envían a las fronteras, podemos ver las cuentas de pagos, los informes administrativos, las patentes, etcétera, etcétera, etcétera. Todo en esa monarquía, especialmente a partir de Felipe II, que está todo registrado, pues se puede encontrar. Las cuentas a veces se enviaban por triplicado a la monarquía. Es decir, tenemos material suficiente para empezar a desentrañarlo. A ese respecto, ahora veremos más de ello, voy a intentar poner en situación a las personas que están aquí conmigo de lo que es el momento en el que va a llegar don Juan de Austria dentro de la Restauración.
¿de acuerdo? Hay muchas maneras de afrontar o de enfrentar, digamos, la Gran Restauración dentro de las fases, ¿no? Podemos ver distintos modelos, pero bueno, el primero, el más sencillo, a mi juicio, es verlo en 2 o 3 fases. La primera de ellas sería la inicial, en la cual, bueno, pues sí que hay, digamos, hay pocos combates, pero bueno, evidentemente son elementos de tanteo. De hecho, el primer combate que conozco es muy poco después del diciembre portugués, que bueno, aquí al lado de Badajoz, pues se enfrentan unas partidas de caballería de ambos ejércitos, además de manera muy galante, porque ganan a los españoles y luego liberan a los portugueses que se han enfrentado a ellos, y bueno, así empieza la guerra. Luego la guerra se va haciendo cada vez mucho más dura y ese enfrentamiento tan jovial, entre comillas, primero, pues se vuelve cada vez más difícil y además hay enfrentamientos mucho más duros, ¿no? Pero realmente el problema que tiene fundamentalmente es que no hay un ejército en la frontera, en ninguna de las dos, seamos sinceros, y bueno, hay que crearlo prácticamente de la nada. Y de hecho, pues las primeras fases de la contienda pues son luchadas fundamentalmente por milicias, por gente que realmente tiene poca experiencia militar, se traen algunas unidades de fuera, pero muy poquitas y van a durar muy poco, y realmente pues hay pocos hechos destacables, salvo quizá la batalla de Montijo, una batalla indecisa hasta el día de hoy, que bueno, es lo único, por así decirlo, que lo tienen ahí en la imagen, más interesante. Pero después de que en el Consejo de Estado decidiera por fin, entre el año 43-44, realizar una especie de prioridad de frentes dentro de la propia monarquía, en el cual, a pesar de lo que dice el conde duque Olivares, que está mandando, que él es partidario de enfrentarse primero a Portugal para luego actuar contra Cataluña, lo que se decide en ese Consejo de Estado es lo contrario, es decir, que primero va a Cataluña y después, si eso, recuperar Portugal. Eso, lógicamente, va a dar alas a los portugueses, que van a tener mucho tiempo para fomentar sus fortificaciones, traer ingenieros de fuera, soldados incluso de fuera, fundamentalmente primeros holandeses y de otras nacionalidades, y realmente pues, incluso se centra, digamos, en la lucha contra los holandeses dentro de las colonias portuguesas, ¿no? Es una fase de estancamiento a partir del año 45, en la cual pues, son luchas de caballería especialmente en la frontera, pero no hay mucho más. El problema cambia fundamentalmente en el diciembre de 1656 con el cambio de rey, el cambio de monarca en Portugal, en el cual pues, Portugal se vuelve bastante más belicoso y la reacción española va a darse especialmente en la campaña del año 57 con la toma de Olivenza que pueden ver ahí. De hecho, es un toma y daca porque están los diferentes asedios de Badajoz, que los tienen ahí, no voy a hablar de ellos porque hay especialistas aquí que saben mucho mejor que yo qué ocurrió, y luego a partir ya realmente de este momento del año 61 es cuando se manda a don Juan, digamos, a lo que es estas campañas, ¿de acuerdo?, a lo que es la frontera extremeña. También es el momento, esta década de los principios de la década de los 60, en el cual bueno, pues vamos a ver un papel cada vez más internacional de la guerra, no solo porque en el bando, por así decirlo, castellano, extremeño, pues cada vez hay más tropas de fuera, sino que además en el bando portugués lo que vamos a ver es una brigada inglesa que llega en el año 62 a través de una alianza dinástica y un intercambio, digamos, un desposorio. Es por eso, digamos, Inglaterra el primer lugar donde, bueno, una de las cosas que va a obtener no solo es Tánger, sino también Bombay, curiosamente, dentro de ese casamiento real, a cambio lo que va a obtener es esa brigada inglesa para apoyarle. Incluso pues también hay pues, tropas francesas que van a llegar, incluso el regimiento de Turenne. De hecho, pues llega Schomberg, que es uno de los grandes líderes militares, por así decirlo, de los portugueses en este momento. Y ahora voy a ver un poco de las formas de la guerra, que son bastante peculiares un poco en todo este periodo, ¿no? Bueno, ha cambiado un poco el PowerPoint aquí, pero bueno, se ve un poco peor, pero curiosamente las formas de la guerra en esta frontera son bastante diferentes a lo que la monarquía está acostumbrada en otros lugares, ¿no? Sobre todo porque, bueno, si bien en Flandes está acostumbrado a una guerra de asedio, aquí el asedio empieza a ser importante, pero a partir de 1660, antes muy poco importante la guerra de asedio. De hecho, hay batallas, pero son poco importantes en número, y salvo Montijo, que no tiene nada que ver con un asedio, todas tienen que ver con algún asedio. Y de hecho, lo más normal eran fundamentalmente pues, acciones de caballería, pequeñas acciones, la petite guerre que se llama, ¿no? Además, curiosamente, las campañas de Portugal tienen unas limitaciones muy importantes que la monarquía pues, ha gestionado o llegó a gestionar bastante mal hasta que las entendió. Fundamentalmente, las campañas, la duración de las campañas. En Flandes es fácil estar varios meses de campaña y bueno, porque no hay tantas limitaciones ni humanas, ni de campos, ni hay el calor que hay aquí. De hecho, pues claro, el problema que tiene especialmente don Juan es que la primavera, como haya lluvias, tienes que ir a campaña casi en mayo, ¿de acuerdo? Porque en abril
lluvias mil, además ellos mismos lo dicen, a veces están en mayo y dicen, parece que estamos en abril porque hay muchas lluvias, lluvias mil parece que se seguía la época, y de hecho empiezan en mayo y claro, ya a partir de junio hace demasiado calor para seguir combatiendo, y ya en julio es muy difícil ver que la campaña militar siga. Sí que es cierto que muchas veces se intenta una segunda campaña militar a partir del 15 de septiembre, pero muchas veces se falla por la falta de previsión de cara a poder financiar esa nueva campaña o encontrar la comida y especialmente, digamos, la cebada para los caballos para hacer esas nuevas campañas. Además, algo muy típico es la llamada esterilidad de la tierra, que es algo muy común en todos los documentos, ¿no? La tierra, especialmente Extremadura, pero también otras regiones, se quejan de que no hay alimento para tanta gente, ¿de acuerdo? Para tantos soldados. Incluso hay limitaciones geográficas o incluso hay una gran descoordinación de fronteras, ¿no? Pero bueno, por ejemplo, esto es original de Don Juan. El pasado mes de junio son tales los calores, el mes de junio que está, bueno, básicamente que no se puede seguir combatiendo. La guerra es, bueno, como esto que les cuento, que es una guerra muy parecida tanto en Extremadura como, por ejemplo, en la frontera de Ciudad Rodrigo. Básicamente son luchas de caballería, sobre todo porque tienen que darse cuenta de que, bueno, son acciones punitivas, en muchos casos son racias, verdaderamente, en el cual, pues, generalmente una partida de infantería, con sobre todo caballería, pues hace, desmanes en la frontera, quema casas, quema sembrados, toma pequeños pueblos solo para saquearlos y, sobre todo, toma el ganado. Es una guerra fundamentalmente, además tiene un elemento económico muy claro, las tropas generalmente de las fronteras no están bien pagadas y sobre todo en el caso portugués lo que vemos es fundamentalmente que las compañías de caballería, los capitanes de caballería portugueses, por ejemplo, se les paga muy poco, pero el quinto real no le tienen que pagar al rey. De ahí un poco que tengan esa preferencia, especialmente por encontrar los huecos donde no hay tropas españolas para lanzarse el ataque, coger las reses e irse. Son continuamente acciones de este tipo que vamos viendo, es decir, acciones punitivas que intentan coger reses, intentan quemar, asolar, etcétera, etcétera, ¿no? Y de hecho, pues es muy típico estos combates de caballería, aunque es Flandes, pero bueno, se parecerían bastante. Sobre todo son asaltos a convoyes de provisiones, robo de ganado, incluso es muy habitual algo muy curioso, que es la captura de correos en ambos sitios. De hecho, por ejemplo, en finales de la década de los 50 se dice que hay portugueses infiltrados, entre comillas, que están capturando las cartas que se envían desde Badajoz a la corte, que en algunos puentes están ahí infiltrados intentando hacerse con los despachos que se envían a Madrid, y de hecho alguna vez lo consiguen. O hay incluso, especialmente emboscadas. Uno de los mapas más famosos que conocemos, rescatado por Cuatro Gatos aquí, una editorial de aquí, pues nos muestra lo que es la frontera y nos dice además con numeritos, este es un buen sitio para una emboscada, este es un buen sitio para una emboscada. Es una guerra bastante bronca, como esas luchas de caballería, en la que si nos damos cuenta, como decía Julio Albi, pues se dispara a bocajarro. Además, se dice, o dicen las normas de los tratados, cuando veas los ojos del enemigo. Sobre todo porque las armas que se utilizan pues fallan, se apunta bastante mal y son sobre todo batallas muy broncas, ¿no? En las cuales pues a veces, como ustedes ven, esta no es en Flandes, pero los españoles muchas veces solo tienen esa banda roja, que les diferencia, mientras que los portugueses tienen una banda de color verde. Y a veces en la noche se confunden y a veces se disparas al que no debes, algo muy típico, tienen que darse cuenta, o incluso, por ejemplo, algo que cuenta un combatiente de la frontera, fundamentalmente de Ciudad Rodrigo, pero que también estuvo en los asedios de Badajoz aquí, que es el Marqués de Tenorio, pues cuenta muchas veces que a veces él cabalgando con su caballo, con su partida de caballería, se encontró con un alférez a unos pocos metros de distancia y que no se dio cuenta de que era portugués hasta que de repente vio la faja que era verde. Y pues tuvieron ahí un altercado tipo Far West que conocemos de las películas de los 80 que yo veía cuando era niño, ¿no? Es decir, pues claro, además tenemos que darnos cuenta de que los portugueses, hay un conocimiento de la lengua, etcétera, etcétera, y es muy fácil camuflarse en ambas fronteras. De hecho, era muy común que hubiera castellanos, desertores que se pasaran a un bando y que también hubiera muchísimos portugueses combatiendo aquí. Además, dentro de las armas, incluso sabemos que armas debido a los documentos que se envían. Es decir, fundamentalmente lo que vamos a ver es una caballería que no son los coraceros que vamos a ver en las campañas especialmente de inicios del siglo XVII, sino que son fundamentalmente un coracero que solo tiene, armadura, peto y espaldar, tiene una borgoñota que nos contaban ayer y que tiene fundamentalmente, está armado con 2 pares de pistolas y con una carabina. Casi todo la caballería está armada así. Y ahora vamos a ver un poco de Don Juan de Austria, ¿no? El bastardo real, un personaje que todos ustedes conocen. Es de los pocos hijos legitimados por Felipe IV. Sí que es cierto que al igual que el primer Don Juan de Austria,
siempre las fuentes le van a llamar Don Juan, no Don Juan José. El apodo de Don Juan José, aunque está, lógicamente, en la partida de bautismo, pero él no lo utilizaba. Pero, curiosamente, los dos Don Juanes que conocemos, bastardos reales, digamos, en nuestra historia, Carlos V y Felipe IV, curiosamente se llaman igual, Juan José de Austria. Pero bueno, generalmente siempre vamos a hablar de ellos como Don Juan, porque es así como se llamaban, bueno, como se hacían llamar y como firmaban, ¿de acuerdo? El caso de Don Juan de Austria, pues bueno, es muy conocido y realmente, pues al ser legitimado, él nació en 1629, realmente rápidamente, digamos, pasó al servicio un poco de la monarquía. Aquí le vemos además a caballo ecuestre, muy jovencito, pues lo que se le determina es que, bueno, va a ser el comandante, por así decirlo, de la Armada y el ejército que se prepara para aplacar la sublevación de Masaniello en Nápoles, ¿no? De hecho, pues sus primeras va a ser virrey de Sicilia, sus primeras campañas van a estar en Nápoles y desde el primer momento, por así decirlo, de que forma parte, además muy jovencito, no llegaba creo que ni a 18 años, realmente pues va a estar al servicio un poco de la monarquía en los campos de batalla europeos, ¿no? Después de Nápoles va a pasar a la recuperación de los presidios de la Toscana, después va a pasar a Flandes, posteriormente, bueno, primero a Cataluña, después va a pasar a Flandes, etcétera, etcétera. Él se va a elaborar, por así decirlo, una buena imagen al respecto un poco de su faceta militar, curiosamente. Además, es curioso que va a ser de los únicos, bueno, de la época, teniendo en cuenta que la gran nobleza en muchos casos, pues lo que prefiere ser un virrey de Nápoles y que no frecuenta los campos de batalla, es de los pocos, digamos, bastardos reales y especialmente una persona que pudo llegar, entre comillas, ser rey de España, entre comillas, vamos a dejarlo ahí, opciones no tenía, pero su hermano, su hermanastro, mejor dicho, Carlos II, pues nunca padeció de una buena salud y muchas veces pues así era visto Don Juan de Austria como un mesías, ¿no? Y que tenía quizá posibilidades de gobernar. A este respecto, pues es un personaje que siempre está relacionado con los campos de batalla y sus grandes éxitos, ¿no? Por un lado está la conquista, lógicamente, de Barcelona, en el año 52, y aquí le tenemos, bueno, la otra gran victoria en el año 56 en Valenciennes y su derrota, digamos, en las Dunas en el año 58. No voy a ver un poco más de sus campañas anteriores, pero digamos que no era precisamente un desconocido. ¿Pero qué es lo que ocurre? Bueno, pues claro, a partir del año 59 es cuando la monarquía especialmente pone todo sobre la carne en el asador al respecto un poco de la reconquista de Portugal, así la llaman en las fuentes, y bueno, pues se tiene que inventar un nuevo cargo para traer a ese Don Juan de Austria. ¿Qué se inventa? Pues un cargo nuevo. Capitán General de la Conquista del Reino de Portugal, ¿no? Bueno, es un cargo que básicamente lo que hacen es, bueno, ya que tengo que atraer a Don Juan de Austria, y bueno, pues el problema es que siendo gobernador de la frontera no es algo precisamente muy lustroso, ¿no? O mucho menos que virrey que ha sido, pues hay que sobreponer a lo que había, ¿no? Se le hacen ese título, es proceso para él, que luego se va a dejar de utilizar, evidentemente, con una plenipotencia que se hace dentro del Consejo de Estado, con unos poderes mucho más amplios de lo que parece, pero que en el fondo son muy limitados, porque realmente, aunque tiene la justicia militar y puede nombrar a gente, pero realmente está maniatado, nunca mejor dicho, por los consejos de Madrid, ¿no? Y de hecho tiene muchísimas limitaciones porque, bueno, es la conquista del Reino de Portugal, pero no tiene ninguna opción de mandar, por ejemplo, en todas las fronteras, solo manda Extremadura realmente. ¿De acuerdo? Entonces, eso evidentemente es un verdadero problema para lo que tiene que hacer frente Don Juan de Austria. Respecto al simbolismo de nombramiento, yo creo que llama la atención una serie de cosas, ¿no? Sobre todo porque, ¿qué es lo que quiere decir la monarquía? Pone el foco en la conquista, con el envío de Don Juan de Austria, que tiene muy buena fama, pero además tiene una gran capacidad de atracción, por así decirlo, de otras élites de toda Europa para venir, especialmente a Extremadura. En el sentido de que, por ejemplo, es curioso que en la época pues, consigue que dos sobrinos del príncipe de Porcia, que es el que está mandando, es el primer ministro en Viena, realmente es el que manda, está el emperador, pero el que manda de facto es Porcia, pues van a llegar a venir, digamos, a España, especialmente a Extremadura. De Italia, pues el homónimo Alejandro Farnesio. No es el mismo que conocemos, ni mucho menos, y no tiene nada de fama, pero va a llegar a venir. O incluso pues varios personajes bastante interesantes, como incluso que no llegará a venir un hijo bastardo del rey de Dinamarca, se le intenta captar para venir aquí, y está a punto de venir hasta que, bueno, luego por un complot francés no llega, un Gildenlow, porque a los bastardos daneses se les da un apellido particular, que es ese Gildenlow, y luego incluso de Francia llega el príncipe Charny. Es un hijo ilegítimo de Gastón de Orleans. Es un duque, entre comillas, nunca llegaría a ser duque de Orleans, pero es un Orleans, ¿de acuerdo? Es decir, la capacidad de atracción
digamos, de otros personajes para venir a Extremadura, lógicamente al bastardo, hijo bastardo del rey de Dinamarca, pues no creo que pudiera poner en el mapa, España a lo mejor sí, pero Extremadura seguramente no. ¿Qué es lo que hacen? Bueno, pues crear una sobreestructura sobre lo que había. Realmente el que estaba mandando el ejército de Extremadura en ese momento era el duque de San Germán, que sigue siendo, digamos, de facto, capitán general y gobernador de las armas. Es decir, lo que hacen es una superestructura con además gente de mucha veteranía, como Francisco Poderico, luego vendrá el conde de Marsín, que estuvo luchando con Turén y sobre todo con el príncipe de Conde en Flandes, y luego, bueno, gente bastante potente, Diego Caballero en la caballería, Diego Correa, etcétera, etcétera, Gaspar de la Cueva, que es uno de los hijos del duque de Alburquerque, o incluso, por ejemplo, pues van a establecer, digamos, elementos nuevos, especialmente ya en la etapa final, como por ejemplo esos sargentos generales de batalla que se introducen en España y que son pues un brigadier en el ejército francés, ¿de acuerdo? De hecho, lo bueno que tiene, digamos, don Juan de Austria en esta época es que, bueno, es el único que puede enfrentarse un poco a lo que ocurre en Madrid. ¿Por qué? Porque cuando en el año 61, por ejemplo, se le pide ataque a los portugueses desde Madrid, se le da la pauta, tienes que entrar en campaña, ¿qué es lo que dice don Juan? No estamos preparados. ¿Y qué es lo que hace? Mira, no solo te lo digo yo, sino que también te lo dicen todos. Aquí tienen a todos los que hemos mencionado antes. El duque de San Germán, Luis Poderico, Gaspar de la Cueva, etcétera, etcétera. Es decir, lo que consigue es, digamos, su poder aquí, entre comillas, lo que hace frenar un poco lo que se pide desde Madrid para especialmente intentar hacerlo de una manera bastante más común. De hecho, ¿qué importancia tiene la materia de la conquista de Portugal en ese momento? Pues mucha. Es decir, hay instituciones que conocen todos ustedes, Consejo de Estado, Consejo de Guerra, pero hay una institución menos conocida que es la mezcla de ambos dos. Es decir, los dos consejos más importantes de la monarquía, que se reúnen en Madrid, que son el Consejo de Estado y Guerra en pleno, a veces se reúne especialmente para estas campañas. Y se reúne, por ejemplo, para contestar a don Juan de Austria. Esta es pues, una de las consultas que se realiza, por ejemplo. Incluso, algo que también reafirma esto que estoy diciendo, las largas contestaciones de Felipe IV, que son de varias páginas y además que están aquí con el membrete, con su clave de sol, que era lo que como contestaba, digamos, Felipe IV. Es decir, hay un interés muy importante, es la primera empresa de la monarquía en este momento. De hecho, las cartas que tiene, privadas, que tiene Felipe IV con, Sor, la monja de Águeda, son bastante interesantes en esta época y muchas de las cosas que se dicen es pues sobre esa campaña contra Portugal. De hecho, ahora vamos a ver de qué aportan esa documentación relativa, custodiada en los archivos, relativa un poco a esas cartas de don Juan de Austria. Realmente, a mi juicio, aportan mucho. Además, aquí tenemos la firma de don Juan, ¿de acuerdo? Y, bueno, pues aquí está fechada en zafra, hay muchas, a ver, unas cuantas, y realmente pues, nos permiten saber y conocer las campañas militares, nos dan una visión mucho más directa del conflicto, corroboran lo que a veces, o no, lo que dicen a veces las crónicas, y nos dan, evidentemente, una visión muy administrativa. Esta es una carta fechada en Badajoz. Aquí tenemos pues el Consejo de Guerra en vista de las cartas de don Juan. Es decir, hay mucha administración. Incluso estas cartas, lo que vemos en los archivos, incluso a veces se captura despachos del enemigo. Esto es una carta del rey de Portugal, por ejemplo, que se capturó y de ahí un poco que se conserva en los archivos, ¿de acuerdo? Pero evidentemente también nos habla de lo que, bueno, los historiadores nos gusta ver, las fricciones en el mando, etcétera, etcétera, ¿no? Sobre todo porque, bueno, es curioso, desde Madrid siempre está muy presionado el bastardo real, siempre se le exige, digamos, avanzar, combatir, ¿no? Y lo que dice es, no estamos preparados, no tenemos los medios suficientes. Entonces, sí que es cierto que se ven muchas esas críticas en las cartas y además, sobre todo, lo que dice el bastardo es real, es, bueno, pues hay una falta de comprensión de los ministros de Madrid al respecto de lo que está sucediendo aquí. Y además, curiosamente, en esta carta, que el secretario seguramente la subrayó, no creo que fuera de don Juan, ni yo la he subrayado, dice algo así, le puedo afirmar a vuestra majestad que ha de mandar, vengan aquí luego 3 o 4 ministros de los que asisten cerca de la real persona para que vuestra majestad pueda ver lo que está ocurriendo. Es decir, le está pidiendo algo los que sois militares conocéis bastante bien, que vengan aquí para que vean lo que hay, para que luego puedan juzgar, ¿no? Pero incluso también muchas veces pues hay críticas a don Juan en esa documentación, ¿no? Cuyo estilo siempre era sustentar su parecer sin darlo a sentir digamos, al resto de los que estaban, ¿no? Además, continuamente, pues en sus cartas nos va hablando de los problemas, del calor, de las campañas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero evidentemente también nos van hablando de los problemas que tiene, digamos, don Juan de cara, digamos, a combatir, digamos, a reconquistar Portugal. Por un lado, porque, bueno, sí, hay que conquistar, hay que avanzar, pero también hay que convencer a los portugueses. En muchos casos es muy reacio a un ataque muy punitivo, sobre todo porque, claro,
lo que dice es que, bueno, hay que tratarlos con clemencia porque lo que intentamos es volver a tomar esa tierra. Si les tratamos con dureza, pues posiblemente no se van a entregar o nos van a poner van a ser mucho más duros. Y de hecho, claro, muchas de estas cuestiones de conquistar o convencer lo vemos en las cartas, etcétera, etcétera, ¿no? Sobre todo porque, bueno, insisto, don Juan tuvo la posibilidad, es lo que muestran los documentos, lo que muestran el estudio profundo de la documentación, de, bueno, poder llegar a conseguir, digamos, esa recuperación de Portugal, ¿no? Sobre todo porque, bueno, si hubiera vencido en esa campaña de Estremoz, pues en esa batalla de Estremoz, pues realmente lo hubiera conseguido, ¿no? Aquí tienen algunas fuentes que no voy a detallar. Pero también uno de los grandes problemas que tiene don Juan es que, claro, hay distintos ejércitos de la monarquía hispánica combatiendo contra Portugal, pero él no tiene el mando completo. Y uno de los grandes problemas es la falta de coordinación entre frentes. Es decir, sí que es cierto que el frente castellano que está por aquí, pues bueno, es un frente bisagra, hay poca actividad militar salvo algunos pocos años, pero bueno, de hecho nunca hay un intento, por mucho que algunos historiadores han dicho, de entrar por esta zona, nunca existió realmente ese intento, pero bueno, realmente, por ejemplo, uno de los ejércitos más fuertes es el ejército de Galicia, que llega a tener, bueno, pues incluso casi 10.000 soldados en algunas fechas, ¿no? Es decir, es un ejército fuerte que incluso en el año 62 llega a tomar, entre comillas, Cartolaboneiro, llega a tener un montón de fuertes terreros, digamos, al otro lado del Miño, y que llega a dominar, digamos, Lindoso y otras partes de lo que sería el norte de Portugal, ¿no? Pero claro, ¿cuál es el problema? Que, bueno, don Juan siempre se queja de que no empiezan las campañas, los ejércitos de manera unísona, y que los portugueses tienen tiempo de reforzar y mandar tropas de sus montes o otras partes a lo que sería Alentejo. Es decir, el problema es que van a diferentes ritmos los ejércitos. En Extremadura hay demasiado calor, se combate en unas épocas del año muy concretas, mientras que en Galicia lo mismo, porque además las formas de combatir son diferentes, el calor es diferente o incluso los ciclos de cosecha son muy diferentes, ¿no? Aquí, bueno, pues lógicamente dentro de las cartas podemos hablar de tres grandes factores que intento analizar, no porque me dé tiempo, pero bueno, a ver si puedo analizar al menos dos de ellos. Uno es el factor material, otro el factor humano, voy a hablar, y otro un poco el factor estratégico, ¿de acuerdo? Y de las campañas en sí. Al respecto de los factores materiales, yo creo que, bueno, en muchos casos la historia militar olvida este tipo de cosas. Esta frase típica, los amateurs hablan sobre táctica, los profesionales estudian logística. Se dice que era de Napoleón, aunque bueno, la empleaba Patton y seguramente sea más de Patton que de Napoleón. Hay muchas frases sobre guerra que son de Napoleón, dicen ser de Napoleón, que yo no sé, yo sí me lo creería. Pero da igual, es decir, uno de los elementos clave para comprender, por así decirlo, lo que ocurrió en estas campañas de don Juan sobre Portugal están en los factores materiales. Sin eso no vamos a comprenderlo todo. Sobre todo porque, bueno, las cartas están plagadas fundamentalmente de este tipo de elementos. Continuamente lo que está pidiendo don Juan es pues, cosas para hospitales, trigo y cebada, etcétera, etcétera, etcétera. Hay apuntes continuos, no solo cuentas, sino apuntes de lo que va llegando a Badajoz para emprender la campaña. Es decir, es un enorme peso dentro de la documentación de estos factores materiales, sobre todo porque es lo más importante. Hay que llevar, no solo es combatir, hay que llevar al ejército, digamos, a ese combate, ¿no? Y además hay un problema de fondos, y de ahí un poco que muchas de las cartas estén continuamente, estas cuentas interminables que a veces no sabes a dónde van, hay una continua, digamos, presencia de estos elementos, ¿no? Además, pues, continuamente en el Consejo de Estado se está debatiendo pues, las cartas de don Juan que se intentan, digamos, él intenta continuamente conseguir más medios para la guerra, más asistencias, como se hacía en la época, y que el Consejo, pues a veces no tiene medios, por así decirlo, materiales para entregarlas. Esto es, por ejemplo, pues, cómo era, digamos, los diferentes ejércitos de la monarquía en el año 63, la gran campaña de don Juan, y un poco por los problemas que tiene. ¿Cuál es el problema? Que don Juan lo que pide son 8 millones de escudos. Es más de lo que realmente se está, digamos, las arcas castellanas son capaces de tener. De ahí un poco que se dé rebajas continuas de lo que él necesita. De ahí un poco que, y bueno, incluso llega el caso de que, bueno, dentro de los que conocemos la historia moderna, pues hay, en la época de los Austrias se crean muchas juntas de gobierno. Pues bueno, hay una junta de gobierno que se crea por la necesidad de don Juan de tener esas asistencias. Junta de guerra que se manda a vuestra majestad formar para dar ejecución a las provisiones del ejército de Extremadura, Galicia y Castilla, en lo que ocurre en don Juan, bueno, etcétera, etcétera. Es decir, cambia la administración para un poco este tipo de cuestiones, ¿no? Incluso, claro, nos olvidamos que los soldados marchan al ritmo, al ritmo de sus estómagos. Claro, nos tenemos que dar cuenta del volumen importantísimo dentro de los gastos del ejército que tiene el pan de munición. Es decir, y los costes. ¿Cuál es el problema? Que bueno, inicialmente hasta la década de los 60, pues bueno, los costes, las raciones de pan al año de la asentista del pan de munición, por cierto, seguramente el que se convirtió en el hombre más rico de toda Extremadura, los Silicio, la casa Silicio, pues realmente, bueno, pues es aceptable el precio. Pero acá, con las campañas de don Juan, su precio aumenta continuamente.
Sobre todo, ¿por qué? Porque, claro, ya no solo basta Extremadura para alimentar el ejército, sino que tiene que mandar mucho trigo de lo que es Salamanca, La Mancha. Se tiene que buscar trigo por todas y cebada por todas partes, ¿de acuerdo? Es muy complicado. De hecho, uno de los grandes problemas es que, bueno, son la propia provisión. No se puede entender la derrota de Estremoz, aunque muchos lo quieren hacer a nivel militar, táctico y tal, no se puede entender sin este tipo de cuestiones. ¿Qué es lo que dice don Juan en el año 63 cuando sale la campaña? Que, bueno, que realmente se le han prometido al menos 5 meses de campaña de provisiones. ¿Qué es lo que tiene cuando sale realmente de Badajoz? Pues que dice que tiene provisiones para no más de 40 días de bizcocho y harina y otros 15 de cebada para los caballos. ¿Cómo puedes hacer una campaña con eso? Y que además no se han dado pagas. Es decir, es un verdadero problema militar este tipo de cuestiones, sobre todo pues, en un lugar como Extremadura, que es muy difícil. Además, bueno, pues continuamente se está quejando del calor, que él pide 6 o 8 meses para prevenir lo que necesita, sobre todo pues, bueno, los calores, etc. Bueno, la diapositiva se ha cambiado continuamente, pero bueno, estaba mejor presentado de lo que yo entregué, perdonad. Bueno, realmente, ¿cuál es el problema? Bueno, pues es la evolución de pagos. Mientras que en el siglo XVI básicamente es muy fácil, la administración de la monarquía es muy diferente en el sentido de que, bueno, básicamente lo que hace es reclutar un soldado y le paga y no se preocupa de nada más, el soldado se tiene que pagar el equipo, el arma, etcétera, etcétera. Digamos, en el siglo XVII las cosas van a cambiar, o especialmente desde la última mitad del siglo XVI las cosas van a cambiar. Sobre todo, ¿por qué? Porque, bueno, la monarquía no es capaz de pagar, eso ya es evidente, y va a dar cada vez más cosas, no solo directamente a los soldados para evitar la intermediación de los capitanes y que los capitanes se queden con una parte, sino que además lo que va a hacer es fundamentalmente escalonar los pagos y dar cosas en especie, fundamentalmente el pan y otras cuestiones, ¿no? Esto es realmente, pues bueno, más o menos la previsión de lo que valdría un tercio de infantería, ¿de acuerdo? En esta época. Pero ¿cuál es el problema? Que no se paga realmente a la tropa. De hecho, nos hablaba Antonio Campo de lo que se pagaba a una persona, un soldado de un tercio de los tercios que combatían en las Molucas. Realmente se pagaba además en plata. Esta gente además tenía que cobrar en vellón. No es lo mismo cobrar en vellón que en plata. Eso es una evidencia. Bueno, y no solo ellos cobraban más, sino que además cobraban en metales más viles. ¿Cuál es el problema? Que realmente si vamos a lo que cobran, pues los capitanes reformados, alféreces, etcétera, cobran como mucho 2/3 del sueldo en la previsión, luego no van a cobrar eso. O incluso el soldado ya directamente, en vez del sueldo mensual, lo que se le pretende dar son 2 reales al día. Es decir, un obrero de la construcción de Valladolid en esa misma época cobraba 3. Es decir, un peón cobraba, o un peón de viña, bueno, si era realmente era en época estival necesario, cobraba hasta 6 reales. Es decir, están pagando muy mal al soldado. Y no solo es eso, sino que, bueno, de los 2 reales al día, realmente se le quita 1, porque claro, van 3 cuartillos al pan y luego a la cama que se le supone que debe dar. Es decir, con eso, con 1 real al día, difícilmente la alimentación del pan te le da el rey, pero con eso se puede hacer más bien poco, ¿no? Aparte, bueno, de algunos elementos. ¿Cuál es el problema? Que además los retrasos en la paga. En el año 58 que se quejaban, 3 pagas en 16 meses. Con eso es un círculo vicioso en el cual, bueno, además se abusa fundamentalmente en las medias pagas, nunca una paga entera, para ir tirando. Es decir, para que el soldado siga combatiendo con el mínimo, digamos, esfuerzo. Además, cuando vemos las cuentas, nos damos cuenta que primero se paga todo lo demás y luego si cae, bueno, hay algo, se paga, por así decirlo, al soldado. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, pues que básicamente el pan de munición es el esencial, es la maquinaria que mueve al soldado, porque es lo poco que se le da, muchas veces porque no hay socorro, no se da mucho más. Y el vestuario, pues también es uno de los grandes elementos. Voy a intentar ir mucho más rápido. De hecho, pues muchas veces los propios militares no lo juzgan, es decir, no juzgan a las secciones por el mero hecho de la deserción, aunque intentan imponer la disciplina, sino porque, claro, estando meses sin socorro, por lo que dicen muchas veces, lo que dice don Juan, es que, bueno, que es normal que deserten, no hay nada. Esto es, por ejemplo, lo que se les daba, las camas, que, como se decía, pues se duerme de 2 en 2, etcétera, etcétera. Y ahora vamos pues, a otro elemento que es la uniformidad, porque sí que es cierto que, bueno, los tercios, es poco conocido el hecho de que, bueno, los tercios sí que es cierto que hasta el momento, hasta esta época, digamos, no tienen una uniformidad propiamente dicha, tienen los vestidos de munición, que, bueno, algunos de la novela picaresca dicen que más que un vestido de munición era un vestido mortuorio, ¿no? Debido a un poco a los colores apagados, la mala calidad, etcétera, etcétera, ¿no? Pero ya en esta época, y es fruto también un poco de don Juan, por primera vez vamos a ver en las unidades de los tercios, vamos a ver una verdadera uniformidad, entendida esta como un uniforme diferente para cada unidad. Y va a ser un poco el impulsor de don Juan de Austria. Además, generalmente, pues
conservan las cuentas, todo lo que se entrega, etcétera, etcétera, ¿no? Pero es básicamente el primero el que un poco establece que debe ser así. No solo que cada tercio tenga que guarde su color, sino que además, bueno, pues en sus cartas dice, bueno, cada vestido se vean estos pobres soldados que tienen por inmediato dueña vuestra majestad, peor tratados que el lacayo que sirva al más miserable amo, siendo cierto que contribuye mucho en los hombres de esta calidad el aliento del espíritu, el verse bien fardados. Es decir, además, lo que aboga fundamentalmente don Juan de Austria es el hecho de que no solo sean vestidos buenos, sino que además sean vestidos de calidad, que duren y que el soldado, bueno, pues sería así en esta época, es decir, tiene un vestido de munición, además el sombrero solía ser negro, no como, bueno, de lo que ven aquí ustedes no tiene nada que ver, y de hecho lo que hace don Juan es enviar muestras de vestuario a Madrid para que desde Madrid se distribuyan, por así decirlo, al resto de los sitios donde se recluta la gente. De hecho, en Simancas de vez en cuando te encuentras todavía, no sacados de los legajos, pues pequeñas muestras de paño como este, ¿de acuerdo? Y en este sentido, pues claro, se empiezan a hacer cada vez más vestuario, incluso, pues por ejemplo, en Madrid, las reclutas que van a las campañas de don Juan, sabemos que estos son el vestuario que se hizo en Madrid para reclutas, no solo de Madrid, sino también de Toledo. Es decir, son un volumen importantísimo. Estamos hablando que en Madrid pues, se confeccionaban casi al año una media de 2.000 vestidos solo para Extremadura. Y además sabemos qué es los materiales, de dónde viene la lana, etcétera, etcétera. Los colores son todavía apagados en la década de los 60, pero ya a partir del 64 son los típicos colores de los tercios que conocemos, verde, rojo, amarillo, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Y a este respecto también, bueno, vamos a hablar de armamento, ¿no? Sobre todo porque, bueno, gracias a las cuentas empezamos a conocer mucho mejor cómo es el armamento. No solo gracias a las cuentas, sino también gracias a las visitas que se hacen a las fábricas y sobre todo a la documentación administrativa. Además aquí tenemos la típica panoplia de lo que sería la caballería. Un arcabuz de rueda, ¿de acuerdo? Y aquí tenemos un arcabuz de chispa y además el par de pistolas que llevaban generalmente todos los jinetes. Y además, continuamente la documentación pues, está llena de ese tipo de cuentas de lo que vale, de lo que se necesita, etcétera, etcétera. Porque hay que darse cuenta de que las armas las proporcionaba el rey, luego las descontaba del sueldo, pero las armas las ponía el rey, y además en unas cantidades importantes. Pero antes de eso tenemos que darnos cuenta que también es importante todo lo que necesita el soldado, desde la pólvora del rey, ¿de acuerdo? Hay que darse cuenta, no sé si ustedes saben de dónde viene el término disparar con pólvora del rey. El término viene porque en las plazas militares el soldado tenía que pagarse la pólvora de su sueldo. Entonces, pues a veces, lógicamente, era un poco reacio utilizarla. Pero cuando se disparaba con pólvora de rey, generalmente cuando una plaza estaba bajo asedio, eso significaba pues barra libre de pólvora para disparar la artillería, etcétera, etcétera, ¿no? Y aquí tenemos pues dónde se producía ese tipo de la pólvora, fundamentalmente en las zonas donde hay más salitre, Murcia, Granada. Estos son los asientos generales del año 59, Alcázar de San Juan. Sabemos, por ejemplo, que hay un asiento de pólvora en Navarra, pero bueno, no se trajo a Extremadura. Fundamentalmente la pólvora se traía de Alcázar de San Juan, pero también incluso de Cartagena, etcétera, etcétera. También sabemos el plomo viene de Linares, está relativamente cerca, ahí viene casi todo, pero por ejemplo también muchas veces lo que es la mecha tiene que venir de fuera, porque hay un defecto de fabricar, un defecto no, hay poca producción en España y muchas veces tiene que venir de Italia, por ejemplo, al igual que más pólvora para completar. O incluso sabemos de dónde vienen los cañones, de dónde vienen las armas personales. La artillería de bronce viene de Sevilla, evidentemente, aunque trae elementos de otras partes. La artillería de hierro viene de Liérganes, fundamentalmente, y la valería, ya que, sí que es cierto que existía todavía Molina de Aragón, una fábrica, pero se va a destruirse muy poco después. Pues conocemos también un poco de dónde vienen las armas personales y cuál es el problema. De hecho, el problema es que a veces no hemos comprendido la gran necesidad de armas que van a tener los ejércitos españoles a partir de la década de 1630. De hecho, curiosamente, aunque previamente se dice siempre que había pocas armas en España, se producía poco, realmente eso se va a solventar a partir de 1640. Fundamentalmente porque, ¿qué es lo que ocurre? Se hacen grandes ejércitos en España y se necesitan una producción elevadísima de armas al año. ¿Qué es lo que hace? Pues que los problemas técnicos cada vez se tenga más solución a ello y que, por ejemplo, ya veamos en el año 57 toda la producción que se hace gracias a las cuentas, toda la producción anual de ese año, que incluso son 16.000 arcabuces. Pero tenemos mucho más, es decir, aquí está la producción mes a mes, es decir, la producción mensual, aquí la tienen, digamos, en este caso, ahora les explico por qué, son cañones de mosquetes y arcabuces, ¿de acuerdo? Es decir, la producción mensual de lo que son las fábricas, entre comillas, de presencia de las armas.
Pero antes de eso tengo que introducir lo que es presencia de las armas, aunque estas imágenes realmente son del siglo XVIII. Realmente es un sistema gremial de fraguas, ¿de acuerdo?, en la zona, que bueno, reúne, en 1648 Villacarta pues, ha descubierto que reúne en torno a 800 oficiales que se encargan un poco de las fraguas. Son, además, unas fraguas reducidas a un límite territorial bastante limitado, pero en torno al río Deva y otra zona muy parecida, ¿no? Y además, no solo conocemos eso, la producción que se puede hacer, además, generalmente se organizaban en gremios, cajeros, cañonistas, los que se encargaban de las llaves, etcétera, etcétera, y luego se montaban en la vereda de la fábrica. Pero además, la capacidad que nos dice la visita de 1660 es impresionante. Se pueden hacer 20.000 armas de fuego y 10.000 picas, además de los instrumentos desgastadores. Es decir, es una... porque hay 24 fraguas solo para cañones, etcétera, en toda esta zona, Plasencia, Eibar, Egorriba, Mondragón, etcétera, etcétera, y las astas de pica vienen del Hórreo, ¿de acuerdo? Hay una fábrica, fraguas diferenciadas. Y aquí tenemos la visita de las fábricas del año 60, toda la producción, por así decirlo, que son capaces de hacer solo en esa época, muchas de las cuales se van a traer a Extremadura. De hecho, también sabemos un poco de las calidades de esas armas en base un poco a lo que se dice. Son armas bastante apreciadas, sobre todo porque tenemos que darnos cuenta que antes de 1630 hay muchas armas que vienen de fuera, España. Son sobre todo armas de Lieja y armas también de Milán. Pero, curiosamente, a partir de la década de 1640, las armas se llaman vizcaínas, aunque deberían llamarse guipuzcoanas, porque en Guipúzcoa es donde realmente se producen, pues tienen, digamos, mucha más fama. De hecho, ya en Flandes se pide continuamente que los arcabuces y mosquetes sean vizcaínos, por la gran calidad que tiene, especialmente el hierro. Aunque sí que es cierto que en muchos casos se critica la mala calidad en masa, digamos, de esas armas. Al respecto de armas, bueno, pues aquí tienen fundamentalmente la capacidad que tiene, insisto, la producción, o por ejemplo, las armas entregadas en el año 57 a lo que son los tercios que servían aquí en Extremadura. Es decir, la capacidad de suministrar pues, prácticamente 15.000 armas nuevas todos los años. Además, una gran crítica de don Juan de Austria es que, bueno, debido un poco a que las milicias volvieron a su casa, cada año había que traer casi las mismas armas para volver, digamos, a montar las milicias. Es decir, continuamente hay una queja, digamos, de lo que es la producción, porque cada año se tienen que, si el ejército se monta de 15.000, se tienen que traer más de 10.000 armas para, digamos, suministrar a los hombres. Realmente, además, en esta época pues, no tienen casi protecciones defensivas y fundamentalmente están armados a la tercera parte. Las ordenanzas militares hay que tomárselas con muy poca licencia porque no se cumplen, porque eso ahí está ya pasado de moda. Es decir, las órdenes internas lo que indican es que el ejército tiene que ser armado a la tercera parte. Además, con una importancia mayor de los arcabuces y de la mosquetería con respecto de las picas, ¿no? A ese respecto también tenemos la fábrica de Tolosa, es una fábrica un poquito diferente, sobre todo porque la fábrica de Tolosa se encarga de las llamadas armas defensivas. Es decir, esta panoplia que vemos aquí, es decir, las armaduras, las rodelas, etcétera, etcétera, y las partesanas, fundamentalmente. Es una fábrica mucho más pequeña, pero sí que es cierto que es una fábrica real, en el sentido de que todos los que trabajan allí están a sueldo del rey. No son un gremio que trabaja para el rey, son realmente gente que sirve al rey. Además, generalmente son personal muy especializado, debido un poco a lo que se obra, a lo que se hace, y son fundamentalmente de origen italiano, porque son traídos de las armerías de Milán, ¿de acuerdo? Y de hecho, muchas veces lo que hacen también esas armas son la producción privada. Aquí tenemos, por ejemplo, en las cuentas lo que hicieron, es decir, un arnés a caballo barnizado, compuesto de celada, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, también hacen frente a esas peticiones de don Juan, por ejemplo, que también compra una armadura allí, sino también de la gran nobleza española que tiene que hacerse las armaduras en un sitio, y este es el sitio elegido, Tolosa de las Armas. Realmente la fábrica de Tolosa, si se dan cuenta, a lo que se dedica ya está en está en declive. Fundamentalmente lo que hace es arneses para la caballería. La caballería todavía sigue armándose con una coraza. Esto que vemos aquí de los tercios, en la época que yo estudio, ya no llevaban ni casco de metal ni nada de nada, ¿de acuerdo? Es decir, sería anacrónico para la época en la que estamos ahora. De hecho, la producción, pues bueno, básicamente, la visita de 1660, ¿qué nos dice? Pues sí que hay arneses para la caballería, hay unos cuantos petos, unas cuantas rodelas, partesanas y hojas de espada, pero no hay prácticamente nada para la infantería. Y a ese respecto también tienen que darse cuenta de que, claro, Guipúzcoa está bastante lejos de Extremadura. En 1663, para las grandes campañas de don Juan de Austria, se tuvieron que emplear 800 acemilas, es decir, recuas de mulas, para llevar las armas de Vitoria a Extremadura. Es decir, las armas venían por tierra. Y ahora vamos a hablar un poco del factor humano, ¿de acuerdo? Sobre todo porque, bueno, en las cartas hay mucha documentación sobre la gestión de la tropa, sobre lo que se necesita, etcétera, etcétera. Además, muchas veces, pues, in situ, ¿no? Cuando se está se está atacando una fortificación portuguesa, pues digamos, estamos allí.
¿Cuál es el problema que tiene don Juan de Austria? Pues bueno, lo que ha ocurrido previamente, esos asaltos a Badajoz, esa toma de Elvas, esa derrota de Elvas, que además se ve mucho mejor, bueno, esta es la batalla de las líneas de Elvas, ¿de acuerdo?, hecha por los portugueses. El problema es que, bueno, frente al mito un poco nacionalista portugués de, bueno, que es una gran derrota española, que había un montón de infantería española, realmente había muy pocos, ¿no? ¿Y cuál es el problema? Bueno, pues que don Juan de Austria llega más allá, pero esto es lo que ocurre, es decir, cuando en agosto se pone asedio a Badajoz, en el resto de Castilla se monta un enorme ejército, fundamentalmente de milicias, que el problema es que se va deshaciendo como un azucarillo, y con la derrota de las líneas de Elvas en enero, pues se ve ya, digamos, el ejército vuelve a la normalidad, a lo que había antaño, que son fundamentalmente milicias extremeñas. ¿Cuál es el problema de las milicias extremeñas? Bueno, pues que no perduran, son duramente criticadas, especialmente por don Juan. Fundamentalmente, ¿por qué? Bueno, pues porque dicen que, bueno, pues realmente pocas veces son, salvo un pequeño grupúsculo de cada compañía, realmente son poco experimentados, ¿no? No voy a contarles esto porque ya vamos mal de tiempo, pero, por ejemplo, esas son las críticas que dice, por ejemplo, don Juan al respecto un poco de las milicias. Es decir, la queja es que, bueno, en muy pocos días de campaña, pues las compañías de milicias se apuran demasiado porque la gente vuelve a sus cultivos, a sus quehaceres. ¿Qué es lo que dice fundamentalmente de la calidad de las milicias? Pues bueno, que esta gente no se puede esperar un buen suceso, bien se puede tener una desdicha grande. De hecho, curiosamente, don Juan, en todas sus campañas, no sé si tenía manía a las milicias extremeñas o qué, pero no emplea ninguno de los 4 tercios de milicias que había. Curiosamente, no sé muy bien a qué se debe, porque curiosamente en el asalto, en lo más victorioso, bueno, el asalto y el sitio de Olivenza, pues los tercios de milicias extremeños están presentes, ¿de acuerdo? Es decir, es una victoria el asalto de Olivenza, pero don Juan no les va a emplear en ninguna de sus campañas. O incluso, aunque esto es otro frente, ¿de acuerdo? Este es el frente de Galicia, pero vía, digamos, documento, vía PAN que reciben, aquí tenemos por los diferentes tercios de milicias gallegos, se denominan de pilones, por las pilas bautismales, pues uno de los grandes problemas, que sí, de acuerdo, comienza la campaña en abril, se levantan de nuevo, muchos se rehinchen, otros se hacen nuevos, pero va acabando la campaña y la gente vuelve a sus quehaceres. Es simplemente para que vean el gran problema que tienen las milicias. De hecho, cuando llega don Juan de Austria, uno de los grandes elementos, el segundo, creo, a mi juicio, de importancia, no solo es quiero más provisiones, quiero más dinero, quiero más comida para mis tropas, quiero tropas de calidad. De hecho, pues lo que hace es, básicamente se monta un nuevo ejército conforme a lo que se va sacando de otras partes. ¿Qué es lo más importante? Bueno, pues sí que es cierto que había unos veteranos del ejército, pero ¿qué es lo que dice don Juan? Bueno, que son demasiado pocos, esto no me vale. Las milicias, pues son de escasa calidad, especialmente las extremeñas. Las que vienen de fuera son un poco más pasables, pero con esto no puedo hacer una acción ofensiva. ¿Qué es lo que pide? Nuevas levas, que vuelva el tercio de la Armada y fundamentalmente extranjeros. Ahora hablaremos de extranjeros, pero bueno, realmente lo que se va a hacer es recuperar un poco en el caso de los españoles, es recuperar pues viejas unidades, que ahora hablaré un poco de ello. ¿Cuál es el problema? Pues bueno, estas son las aportaciones foráneas de las milicias. Son fundamentales. El Reino de Sevilla, en el año 62, aporta miles de hombres, o incluso los tercios de milicias de Granada y de Sevilla, pues son demasiado importantes, numéricamente hablando, en todas estas campañas de don Juan de Austria. Es simplemente una imagen de conjunto. Pero ¿cuál es el problema? La mala calidad de la tropa, especialmente lo que son los profesionales. De hecho, cuando se levantan 2 tercios en el año 57 en Madrid y Toledo, lo que se va diciendo en la corte, en esos covachuelas y esos, esos apartaderos y plazas, es que, y lo recoge Barrio Nuevo, de sus crónicas sobre Madrid, casi todos los soldados que se alistan son muchachos, que es lástima y compasión de verlos, con las espadas arrastrando, y lo mismo son poco más o menos los oficiales. Por ejemplo, por los 2 tercios aquí los tienen, además de los que hablaba Barrio Nuevo. Y esta es su evolución, los 2 tercios de Toledo y de Jerónimo de Quiñones, desde el año 57 que se reclutan, hasta la llegada de don Juan, ¿de acuerdo? Es decir, prácticamente no queda nadie, en el sentido de que, bueno, pues se han pagado muy mal a la tropa, ha habido varias derrotas y básicamente el ejército se tiene que montar de nuevo. ¿Qué es lo que, bueno, qué se trae especialmente a Extremadura, las campañas de don Juan? Se trae el regimiento de guardia, ¿de acuerdo? El regimiento de guardia es un regimiento montado en la década de los 30, montado por realmente el conde duque de Olivares, ¿de acuerdo? Que tenga el nombre del rey, ¿vale? Pero que realmente no sirve de guardia del rey. Realmente lo que va a combatir fundamentalmente es en Cataluña, en toda esta época, y luego, por ejemplo, sí que va a hacer la custodia, digamos, el casamiento, la paz, la entrega de los faisanes, de la isla de los faisanes del año 1659, el regimiento de guardia va a estar ahí presente. Se supone que además es el regimiento de memoria del rey que ahora tenemos, por sus historiales. Yo no sé si creérmelos o no, pero ahí les dejo la teoría. Al respecto un poco de lo que viene, también son varios,
lo que se hace, se querían traer unidades enteras del ejército de Cataluña, pero realmente lo que se hace es algo bastante negativo, es traer 4 maestres de campo, en el fondo luego serán 5, digamos, con 6 capitanes de sus unidades del ejército de Cataluña y reclutarse enteramente, por así decirlo, digamos, especialmente en Madrid y toda Castilla. Bueno, aquí lo tienen, simplemente. ¿Cuál es el problema? Que, bueno, que traen, son cuadros de mando, no traen prácticamente nadie. ¿Y qué es lo que ocurre? Bueno, pues que la infantería les queda bastante para ser brigada, para ser veterana. Aquí tienen, pues, parte de los tercios profesionales que sirvieron en esta época. Y me falta alguno todavía ahí. Es decir, son un montón de tercios y parte del problema es que, bueno, sí, se van reclutando y todo eso, pero tienen problemas bastante importantes. No voy a contarles cómo se alistaba. En esta época estoy hablando solo de unidades profesionales reclutadas básicamente en base a voluntarios. Sí que es cierto que algún penado de las justicias se incorporaba en estas unidades, pero realmente su presencia son mínima. ¿Cuál es el problema? Que, bueno, estas son las órdenes de reclutamiento. Es decir, pues hay años en las campañas de Don Juan que estamos hablando de casi 4.000 hombres anuales que se van reclutando. Pero la realidad es que pocas veces las compañías se reclutan enteras. Porque, claro, ¿qué es lo que ocurre a estos 2 capitanes, Pedro Sánchez y Juan de Santos, cuando van a Toledo? Sí, empiezan su recluta el día 9 de febrero. Ya uno, en marzo, reúne a todos los hombres y se manda la compañía a Extremadura. Pero ¿qué ocurre? Que los meses van pasando, llega en mayo, la campaña está al empezar y que básicamente ¿qué ocurre? Pues ya, mándame los tropas porque ya no vas a poder reclutar mucho más. Aparte que ya empieza la campaña estival, los campos, y ya no vas a encontrar más voluntarios. O incluso, por ejemplo, pues algo más exótico. Un tercio reclutado en Canarias para las campañas de Don Juan del año 63, un tercio que no va a durar demasiado, tercio de Bracamonte. Este es diferente. Curiosamente, se reclutó en Canarias. De hecho, era tan caro comprarle una espada a esta gente que valía 2 pesos que se mandaron sin espadas a la península. Allí se les rearmó. ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, pues no es basado en voluntarios, ni mucho menos. El truco que tuvo el gobernador de las Canarias es, bueno, como aquí hay mucha gente que quiere la nobleza, pero no la tienen, pues lo que vamos a vender es hábitos de las órdenes militares. Si me aporta un número determinado de soldados, yo te doy un hábito. ¿Quién participa? Pues la gente más destacada, digamos, de las Canarias. Entre ellos 2 hijos de gobernadores de las Canarias, Bracamonte y Benavente de Quiñones. Y quién además, pues sobre todo capitanes y maestres de campo de los tercios de allí, de los tercios de milicias, ¿de acuerdo? Que es un elemento honorífico fundamentalmente. ¿Qué ocurre? Bueno, pues este es el resultado final del tercio cuando desembarca, por así decirlo. Ha perdido a una parte importante de los hombres y de hecho ni siquiera va a continuar. Es decir, se buscan tropas en sitios bastante insospechados. Y además hay un problema fundamentalmente de la deserción, sobre todo porque es el momento en que empieza el término tornillero, que no sé si ustedes lo conocen. Viene básicamente del que torna, del que vuelve. Sobre todo, ¿por qué? Porque, bueno, el problema es el reclutamiento. Cuando alguien se alista voluntario en Castilla en invierno, recibe, cuando además no hay labores agrícolas, está recibiendo especialmente más dinero que cuando sirve en el ejército. Muchas veces se da a esos reclutas hasta 3 reales al día, ¿de acuerdo? Es mucho más de lo que reciben en el ejército, para que la compañía se reclute rápidamente. Esta gente no solo coge los 3 reales diarios, que no hay ningún problema, en épocas que no hay cosechas, y sobre todo, además, el vestido de munición. ¿De acuerdo? Encima va vestido y va cobrando algo. Cuando llega a Extremadura, ¿qué es lo que ocurre? Que intenta desaparecer rápidamente y volverse a alistar al año siguiente en otra compañía de Castilla, así continuamente. Además, se van a la época de cosecha para seguir viviendo, por así decirlo. Es un verdadero drama del propio ejército, sobre todo porque, bueno, el problema de fondo es la falta de pagas. De hecho, Don Juan intenta castigar este tipo de elementos con nuevas ordenanzas, las primeras que yo conozco sobre desertores a ese respecto. Y luego tenemos el Ejército de Naciones. Bueno, pues claro, hay miles de extranjeros que van a venir a Extremadura, algo bastante desconocido. Pero claro, el problema es que es la falta de comprensión que tenemos sobre el ejército de los Austrias, fundamentalmente porque es un ejército de naciones. Es decir, aquí, que es la recuperación de Portolongone, donde estuvo Don Juan de Austria comandando estas tropas, pues vemos 3 ataques a la plaza, una de alemanes, otra de españoles y otra de italianos. Así es como combatía el ejército de la monarquía. Es decir, tenía una pugna entre las naciones para ver quién se destacaba más, especialmente las naciones bélicas. Los españoles sí eran la clave, sí, efectivamente, eran la élite, pero también había una competencia entre el resto de naciones fundamentalmente por ese tipo de cuestiones. Y aquí lo vemos gráficamente en Portolongone, pero por ejemplo el asedio de Jurumeña, pues también había tres ataques, además por los mismos, alemanes, italianos y españoles. ¿De acuerdo? Es decir, el ejército de la monarquía tenía unos límites y unos elementos bastante peculiares, frente que a los portugueses, por ejemplo, en la batalla de Estremoz, ¿qué es lo que hacen? Mandar primero a los ingleses, a los mercenarios, para que les den, y si eso, pues si mueren unos cuantos ingleses tampoco pasa nada.
Lo que hacen fundamentalmente los españoles es todo lo contrario, es decir, la élite son los españoles, la primera línea siempre son los españoles. Es algo de chauvinismo, también había en ello, pero sí que es cierto que es una forma de combatir bastante diferente de como había. ¿Cuál es el problema? Que todos tienen sus pies organizativos. Aquí tiene la infantería valona lo que tiene del pie organizativo, pero aquí tiene la infantería alemana, aquí tiene la española y aquí tiene la infantería alemana baja. Es decir, cada nación, entre comillas, no he puesto la italiana, tiene su método diferente. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, pues que hay que traer miles de hombres para combatir. ¿Qué es lo que hace la monarquía? Ya hay una paz, especialmente en España, trae tropas de Flandes y trae tropas, estas van a combatir momentáneamente, especialmente en el año 62, en Galicia, y luego van a venir rodeando, digamos, toda Castilla, van a venir, especialmente a partir del año 64, van a combatir aquí en Extremadura. Y luego también va a reclutar alemanes, y casi todo alemán italiano que combatía en el ejército de Milán lo va a traer, digamos, a combatir Extremadura. Son gente fogueada, son gente profesional. Incluso hace nuevas levas, especialmente en lo que son los territorios hereditarios del emperador, y los trae vía Trieste, Nápoles y luego a España. Sobre todo, casi todos van a desembarcar en Cádiz y van a venir a pie, digamos, a Extremadura. Y los números son apabullantes. 11.000 alemanes, ¿de acuerdo? Solo en esta época, para combatir en Extremadura. Y bueno, en la época de don Juan de Austria sería esta de aquí. Es decir, son fundamentalmente tropas, algunas de ellas, casi todas, son regimientos que servían en el ejército de Milán, ¿de acuerdo? Algunas son nuevas incorporaciones, y a partir del año, algunas son del ejército de Flandes, estas dos, y algunas, por ejemplo, estas son del ejército directamente imperial. Estas tropas, estos 5 regimientos que vienen, 3 de infantería, 2 de caballería, curiosamente habían estado luchando hasta ese momento en la frontera húngara. Es decir, son miles y miles de tropas, y muchos de los contratos, por ejemplo, sí que los he llegado a encontrar en Viena. Espero que ese aguilucho que ven por ahí no lo quite el algoritmo. Es lo que había, ¿de acuerdo? Aquí vemos, por ejemplo, la presencia alemana en la infantería, es decir, una presencia bastante importante. De hecho, bueno, yo tengo un dicho, que es mío propio, que es: la monarquía, se empieza a notar que la campaña es importante cuando se traen alemanes. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque, bueno, la presencia alemana en los ejércitos de la monarquía es muy importante hasta bien entrado el siglo XVI. ¿De acuerdo? Aquí es la presencia, un poco en los efectivos del ejército, vía muestra, y aquí la presencia alemana no voy a... Y aquí, por ejemplo, pues vemos cómo van desapareciendo las unidades alemanas. Es decir, aquí tenemos en Milán, antes de embarcarse, en Milán, al embarcarse es finale, ¿de acuerdo? Cómo van perdiendo tropas, si se dan cuenta, cómo van pasando muestra en Extremadura y cómo van perdiendo efectivos continuamente, ¿de acuerdo? Algunos llegan vía directamente Nápoles, como es este, que llega, es una unidad nueva, tiene muchos más efectivos si se dan cuenta, pero cómo se va apurando y que en cuestión de 2 años ya tiene la mitad de los efectivos, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque a los alemanes no les gusta servir en Extremadura, porque además, insisto, se paga en vellón y no en plata. Es decir, nadie me paga así en Europa, y bueno, de hecho van a generar muchos problemas de alojamiento en toda esta época. Y por ejemplo los italianos, que son los otros tan importantes en las campañas de don Juan de Austria. Estas son las unidades, básicamente, que vienen de un poco de los mismos sitios. Todo el ejército de Milán, todo lo italiano que había en el ejército de Milán, se trae directamente a Extremadura, incluso artilleros especialistas y caballería desmontada. Se montan incluso dos trozos. Y luego también pues, se van enviando sobre todo napolitanos de nueva leva, como por ejemplo el de Manuel Garrafa, que es realmente de nueva leva, que además, si se dan cuenta, se nota bastante cuando son de nueva leva, porque los efectivos teóricos están más cercanos a la realidad, frente especialmente al resto. Y aquí tienen, por ejemplo, la infantería del ejército de Extremadura en el año 63, incluidas guarniciones. Es decir, el peso de las milicias sigue siendo muy importante, ¿de acuerdo? Pero bueno, también hay muchos soldados españoles profesionales y también hay bastantes extranjeros. De hecho, también hay un tercio de portugueses, curiosamente. En Jurumeña, parte de los rendidos de Jurumeña se les envía a Extremadura y después se forma un tercio con ellos, que son voluntarios en principio, con otras nuevas levas. Incluso hay un tercio de franceses, levantado curiosamente en Madrid, ¿vale? Hay algunos irlandeses, pero sobre todo italianos y alemanes. Y de hecho, bueno, una de las cuestiones que más me ha interesado es que, bueno, don Juan de Austria, les he contado unas cuantas cosas, se va a considerar una especie de adalid de los soldados en toda esta época. ¿Por qué? Bueno, es el primero que aboga, en el caso de los españoles, para restituir la infantería española al lustre y estimación que debería tener, sobre todo después de su derrota de este modo. Lo que hace es la formación de tercios pagados para que se puedan renacer esas unidades. Pero, por ejemplo, también hay muchas, digamos, él lo primero que hace, además, al llegar es dar una paga a la tropa. Sabe perfectamente, don Juan, lo que es mantener una tropa contenta, pero sí que es cierto que, bueno, aunque es un adalid, los vestidos que les he dicho, es decir, intentar pagar a la tropa, también se le critican algunas cuestiones como esa preferencia hacia los italianos que va a tener, sobre todo porque les va a dar distintos puestos de importancia.
Y respecto un poco de las campañas, y bueno, no sé si tengo 5 minutos más, ¿vale? Bueno, pues no las voy a contar, ¿de acuerdo? Pero bueno, lo que hace don Juan, que es muy criticado inicialmente, es, bueno, al lanzar la campaña del 61, que va a tomar, esto creo que es, bueno, no lo veo bien, no sé si es una u otra, va a tomar Arronches y luego Huela, y luego también en la campaña del 62, sobre todo, Jurumeña. Pero sí que es cierto que va a asolar y va a tomar momentáneamente parte de algunas ciudades, de algunas villas que estaban en esta zona. ¿Cuál es el problema que tiene don Juan? Bueno, pues siempre ha sido muy criticado. Esto es un plano realmente del asedio de Elvas, del año 59, es decir, es un poquito antes de las campañas de don Juan. Pero el problema que tiene don Juan es que, bueno, pues claro, hay dos fortificaciones muy importantes que son Elvas y esto es Campomayor, si no recuerdo mal, y bueno, claro, son dos fortificaciones muy importantes que, anunciado un poco de la derrota que tuvo el ejército español del año 59, va a evitar continuamente hacerse con Elvas. De hecho, en la gran campaña que va a hacer don Juan de Austria, será del año 63, va a evitar toda esta zona, ¿de acuerdo? Y lo que va a intentar es ir a zonas más, digamos, menos fortificadas, como es Évora, la segunda ciudad de Portugal, la cual va a tomar. De hecho, las partidas de caballería españolas que tomaron Évora llegarán también, digamos, hasta Alcácer do Sal, que la asolarán, incluso se dice que a las viñas, por así decirlo, de Setúbal, es decir, llega bastante lejos. Al respecto un poco de lo que aportan las fuentes, bueno, no voy a hablar de la batalla de Amixal o Estremoz, ya se habló el año pasado, pero bueno, la documentación nos dice otra cosa muy diferente de lo que es la batalla. Es decir, sí, conocemos los resultados, una derrota sin paliativos, se combate mucho más breve de lo que se dice, realmente es un combate bastante rápido, ¿de acuerdo? Se pierden bagaje, bueno, los portugueses dicen que hay miles de muertos, eso no es así, 1000 muertos más o menos habría en el bando español, algo más, y sí que se toman prisioneros de alto rango. De hecho, por ejemplo, esto es la típica también litografía que recorre toda Europa al respecto un poco de esa victoria, digamos, portuguesa de Elvas, porque además, de Estremoz, perdón, porque además es un hecho bastante curioso, como cogen, digamos, los portugueses casi todos los carros y bagaje, con además el símbolo muchas veces de don Juan de Austria, es algo que para ellos es muy importante. De ahí un poco que, bueno, pues en casi todos los grabados veamos ese elemento del carruaje. Pero claro, cuando vamos a los documentos las cosas cambian bastante. No es una batalla, como dicen los portugueses, básicamente las fuentes lo que nos dicen es que apenas asomaron en el alto de los españoles 6 batallones ingleses y franceses, realmente no eran todos franceses e ingleses, sí que eran 3 o 4, pero el resto eran portugueses, dando una mala descarga, comenzaron a descargarse por la ladera opuesta, arrojando las armas como si tuviesen en sí el mundo junto. Es decir, ¿cuál es el problema? Es esa infantería que debería haber sido veterana, curiosamente no lo es. Y es un verdadero problema porque, bueno, es un combate sin control por parte de los mandos y además, ¿cuál es el problema? Que antes de la batalla solo tiene don Juan 4 días de ración, que es lo que tiene poco bagaje, sin duda, solo 8 piezas de ligeras porque ha dejado casi todo en Évora, y claro, además custodia a 3000 prisioneros. Una parte importante de la caballería española está custodiando no solo el bagaje, sino también a los prisioneros, que luego van a dar pegadas a los jinetes van a cargar contra ellos y va a haber una escabechina allí. Pero claro, ¿qué es lo que ocurre? Los hombres están súper fatigados. ¿Por qué? Porque parte de la caballería además viene de asolar Setúbal y Alcácer do Sal. Es decir, y además es una batalla pues muy rara. ¿Por qué? Porque empieza a las 5 de la tarde. Es decir, realmente es una batalla inesperada porque de hecho ya don Juan había mandado la retirada y había dicho que, bueno, como estos no nos van a atacar, nos vamos. Había tomado 2 eminencias con la infantería y la caballería estaba en los llanos. Y como no esperaba el combate, ya empieza a retirar y de hecho el militar más destacado, que era San Germán, se había marchado con parte del bagaje. Es decir, no se esperaba el ataque. Y de hecho don Juan lo que hace es no tomar decisiones vitales en ese momento. Algunas de las cartas de algunos militares participantes dicen que, bueno, que don Juan se bajó del caballo, tomó una pica, alengando a los españoles que huían y que parecían más, digamos, que les daba la solución que no llamarles un poco y tomar decisiones dentro del combate, ¿no? De hecho, lo que dice Diego Correa, que al cargo de la caballería, es que de nuestra parte hubo mortandad, pero tengo por cierto que fue mayor en el enemigo. Es decir, también hay que darse cuenta que las fuentes españolas no digamos, no nos hablan de lo mismo. Las fuentes portuguesas, pues sí, aquí tienen la relación del número de muertos y sí que es cierto que hay bastantes prisioneros de alto rango. En algunos tercios españoles, pues básicamente lo que ocurre es que el maestre de campo se queda solo y es luego hecho prisionero. Pero todo esto de 3000 soldados prisioneros, etcétera, etcétera, no es real.
¿de acuerdo? No fueron tantos prisioneros, ni mucho menos. De hecho, las claves las puedes encontrar pues, un poco en las fuentes originales. Las eminencias referidas, los españoles esperaban el ataque de los ingleses, básicamente porque, bueno, eran lugares tan empinados, con rocas, árboles, que, bueno, decían que era menester subir a ellas gateando. No esperaban el ataque especialmente de los ingleses, que además las crónicas dicen que los ingleses estaban bebidos, que los portugueses les dieron alcohol a los ingleses poco antes del ataque, ¿no? Para algo muy típico también de la época, pero bueno, que parece que pueda ser verdad porque los españoles se refieren a esos ingleses como unos demonios que además son ingleses vegados en las guerras civiles inglesas, son miembros del ejército congoleano, acostumbrados a sangre y fuego, especialmente en Irlanda. Y bueno, pues se dice que los españoles, no, aparte de que no esperaban el ataque, que claro, que les vieron avanzar sin disparar ni seguir una salva, y que claro, algunos parece que se asustaron, dispararon una mala salva y se fueron, ¿no? De hecho, bueno, fue más que un combate, fue una huida. Salvo algunas unidades, especialmente las alemanas, que dicen que no hubo un alemán muerto sin venganza. De hecho, la única unidad que llegó a Ronches en despliegue de combate, por así decirlo, con las picas en alto, las banderas y casi todo lo demás, era una unidad alemana, curiosamente. El resto tiró sus armas y se fue, ¿de acuerdo? De ahí un poco, pues bueno, esa crítica que se puede hacer a través de las nuevas fuentes de todo esto. Además, pues bueno, las fuentes administrativas lo que nos dicen que el ejército no es lo que dice, por ejemplo, Ericeira o las crónicas portuguesas. El ejército era muy inferior en número, por así decirlo, a lo que había. Además, hay muchas, en Simancas se pueden encontrar pues, muchos elementos administrativos de qué es lo que había, ¿no? Y de hecho, por lo que dicen fundamentalmente las crónicas, que bueno, luego además los soldados se fueron porque con todo lo que habían robado en Portugal. De ahí un poco que el ejército quedara bastante limitado, digamos, en toda esta época. Incluso tenemos pues, los listados de muertes, etcétera, etcétera, lo que se perdió, por así decirlo, en la provisión del ejército, y se dan cuenta, esto es lo que había y esto es lo que se empezó a llevar en campaña, es decir, estaba vacío prácticamente, solo había carros, carretas, estaban, pero el de Cebada solo había 40 fanegas, no, se perdieron 460 fanegas en la batalla, es decir, prácticamente nada de lo que había, es decir, la pérdida fue más de carruaje de todo eso. Y luego también, bueno, una última crítica, ya termino, al respecto un poco de las fuentes, a veces y las crónicas. Esto es algo muy típico de la época. Respuesta que se dio a un cierto ministro del rey Felipe IV de España sobre las cosas de Portugal. ¿De acuerdo? Es una crítica continua a don Juan de Austria. De hecho, lo que se dice es, costó a la empresa 8.000 muertos, es una fuente española, y 6.000 prisioneros, 4.000 caballos. Estas fuentes, bueno, 24 piezas de artillería. Bueno, si estas tropas no las llevaba casi don Juan. ¿De acuerdo? Y lo que se dice, 40.000 hombres que se llevó el señor don Juan, bueno, etcétera, etcétera, en sus campañas. Es decir, esto era la publicística negativa hacia don Juan de Austria que hay especialmente en la década de los 70. Es decir, cuidado con las fuentes, cuidado con las crónicas, porque esto se dijo en la corte para criticar a don Juan de Austria cuando la mitad de esos datos no son verdad y no se pueden sustentar con lo que conocemos ahora. Muchas gracias y siento haberme pasado. Ha estado el tiempo perfecto, o sea que ha estado Me alegro. okay todo. Bueno, ¿alguien tiene que preguntar algo a don Antonio? ¿Quiere preguntar alguna cosa? Pues entonces vamos a proceder a la entrega de recuerdos. Muchísimas gracias. Encantado. Estamos bien. Vamos a oírlo, que esto es lo importante. Y ahora la... Gracias. Bueno, pues ya son buenas tardes a todos. Con esta última conferencia vamos a dar, digamos, por clausurada, lo hará nuestro presidente. Yo nada más que quiero agradecerle a nuestros patrocinadores, sobre todo, en principal a la Fundación Caja Badajoz, que nos ha prestado estas nuevas instalaciones de su nueva sede, a la Fundación Ibercaja y a la Diputación de Badajoz, que hacen
con su patrocinio que esto haya sido posible. Ya digo, yo no la había dado por cerrada porque no me corresponde a mí, que para eso está aquí el presidente y es el que le va a dar ya esas últimas palabras. Muchas gracias a todos por su asistencia y a los que nos han seguido a través de nuestro canal. Me ha dejado poco que decir. Que lo único que digo, se da por clausurada esta segunda jornada sobre los tercios.